Su excelente trabajo para Corridor Video mereció un ofrecimiento, un cargo con dedicación completa en la empresa y un sueldo inicial de $30,000 anuales. Y este es solo el comienzo, dijo Stanley a Patty. Esa noche en la cama van a crecer como el maíz en verano, querida. Sí, nadie hace estallar el mundo. De aquí a 10 años. Estarán arriba junto a Kodak, Sony y RCA. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella, aunque ya lo sabían. Les diré que es un placer trabajar para ellos. Están riendo, la estrechó y la besó. Momentos más tarde estaba sobre ella y hubo orgasmos como cohetes brillantes que ascendieran por el cielo de medianoche. Pero no hubo hijo. En su trabajo para Corridor Video estableció contactos con algunos de los hombres más ricos y poderosos de Atlanta. Les sorprendió a los dos descubrir que la mayoría de esos hombres eran buenas personas. Entre ellos encontraron un grado de aceptación y amabilidad casi desconocido en el norte. Patty recordaba que Stanley cierta vez había escrito a sus padres: los mejores ricos de Norteamérica viven en Atlanta, Georgia. Voy a colaborar para que algunos de ellos se hagan más ricos todavía y ellos me harán rico a su vez, y nadie será mi dueño, salvo Patricia, mi mujer. Y como yo soy su dueño, creo que no corro peligro. Cuando dejaron Traynor, Stanley se había convertido en sociedad anónima y tenía a 6 personas bajo sus órdenes. En 1983 sus ingresos alcanzaron territorios de los que Patty había oído solo vagos rumores. Era la fabulosa tierra de las 6 cifras, y todo había ocurrido con tanta tranquilidad como la del pie al deslizarse en las zapatillas un sábado por la mañana, pero a veces la asustaba. Una vez Stanley había hecho un chiste inquietante sobre tratos con el diablo, pero a ella no le parecía muy divertido. Probablemente no lo sería jamás. La tortuga no pudo ayudarnos. A veces, sin motivo alguno, Patty despertaba con ese pensamiento como si fuera el último fragmento de un sueño, por lo demás olvidado. Entonces se volvía hacia Stanley y lo tocaba para asegurarse de que aún estaba ahí. Vivían bien, no abusaban del alcohol, no buscaban sexo extramatrimonial ni drogas, no se aburrían ni discutían sobre lo que debían hacer, solo había una nube. Fue Ruth, la madre de Patty, quien la mencionó por primera vez bajo la forma de una pregunta en una carta a su hija. Ruth le escribía una vez por semana y esa carta había llegado a principios del otoño de 1979, poco después de que se marcharan de Traynor. En su mayor parte era una típica carta de Ruth Bloom, 4 hojas cubiertas de apretada escritura, cada una con el encabezamiento una simple nota de Ruth. Su letra era casi ilegible. Una vez Stanley se había quejado de no poder descifrar ni una sola palabra escrita por su suegra. ¿Y para qué quieres leerlas?, había sido la respuesta de Patty. La carta estaba llena de las noticias acostumbradas, ya que los recuerdos de Ruth Bloom se extendían desde el presente en un abanico cada vez más amplio de relaciones entrecruzadas. Muchas de las personas que ella mencionaba comenzaban a dibujarse en la memoria de Patty, como fotografías de un viejo álbum,
pero para Patty todas permanecían frescas. Al parecer, jamás perdía el interés por la salud y las andanzas de sus conocidos. Sus pronósticos eran, además, invariablemente sombríos. El padre de Patty seguía teniendo dolores de estómago. Él estaba seguro de que era solo dispepsia. La idea de que podía tratarse de una úlcera ni siquiera le pasaría por la cabeza, escribía a su esposa. Hasta el día en que empezara a escupir sangre, y probablemente ni siquiera entonces. Ya conoces a tu padre, querida. Trabaja como un mulo y a veces también piensa como si lo fuera. Dios me perdone por decir esto. Randy Harlingen se había hecho una ligadura de trompas. Le habían sacado unos quistes de los ovarios grandes como pelotas de golf. Pero nada maligno. Gracias a Dios, era el agua de Nueva York sin duda. El aire de la ciudad también estaba sucio, pero ella tenía la convicción de que era el agua lo que tarde o temprano acababa con uno. Iba formando residuos dentro de la gente. Patty no imaginaba cuántas veces ella daba gracias a Dios de que los chicos estuvieran en el campo donde tanto aire como el agua, pero especialmente el agua, eran saludables. Para Ruth, todo el sur, incluidos Atlanta y Birmingham, era el campo. Tía Margaret estaba librando otra batalla contra la compañía de electricidad Stella Flanagan. Había vuelto a casarse algunos. No aprende nunca. Richie Uber había sido despedido otra vez. Y en medio de esa cháchara, a veces chismosa en medio de un párrafo y sin nada que ver con el resto, Ruth Bloom había formulado al vuelo la temida pregunta: ¿y cuándo pensáis hacernos abuelos tú y Stanley? Ya estamos listos para empezar a malcriar al bebé. Por si no te has dado cuenta, Patty, nos estamos volviendo viejos. Y luego pasaba a la chica de los Brooker, calle abajo, a quien habían hecho volver desde la escuela porque llevaba sin sostén una blusa casi transparente. Deprimida, nostálgica por el hogar de Traynor, insegura y bastante asustada por lo que podía depararles el futuro, Patty fue a su nuevo dormitorio conyugal para dejarse caer en el colchón. El somier todavía estaba en el garage y el colchón solitario en el suelo, sin alfombrar. Parecía un objeto arrojado por las aguas en una extraña playa amarilla. Apoyó la cabeza en los brazos y se echó a llorar. Probablemente ese llanto se había estado preparando. La carta de su madre no había hecho sino precipitarlo, así como el polvo hace un cosquilleo en la nariz se convierta en el estornudo. Stanley quería tener hijos. Ella quería tener hijos. Estaban tan de acuerdo en ese tema como en la afición a las películas de Woody Allen, en la asistencia más o menos regular a la sinagoga, en las inclinaciones políticas, en la aversión por la marihuana y en muchas otras cosas. En la casa de Traynor había existido siempre una habitación extra dividida en dos partes. A la izquierda, Stanley tenía un escritorio para trabajar y un sillón para leer.
A la derecha estaba la máquina de coser de Patty y el tablero donde armaba rompecabezas. Entre ellos existía un acuerdo tácito con respecto a esa habitación. Algún día sería el cuarto de Andy o de Jenny. Pero, ¿dónde estaba ese hijo? La máquina de coser, los cestos de tela, el tablero, el escritorio y el sillón se mantenían en sus respectivos sitios, mes a mes. Parecían solidificar sus posiciones, estableciendo su legitimidad con más firmeza. Eso pensaba ella, aunque nunca llegaba a cristalizar la idea. Pero sí recordaba que cierta vez, al iniciarse un periodo menstrual, había tenido la sensación de que la caja de comprensas parecía muy satisfecha, como si las toallitas acolchonadas le estuvieran diciendo: «Hola, Patty, somos tus hijos, los únicos hijos que tendrás, y tenemos hambre. Amamántanos, amamántanos con tu sangre». En 1976, 3 años después de descartar los anticonceptivos, consultaron con un médico de Atlanta llamado Harkavy. «Queremos saber si hay alguna deficiencia», dijo Stanley, «y en ese caso, si se puede hacer algo para solucionarla». Se sometieron a las pruebas. Se demostró que el esperma de Stanley y los óvulos de Patty eran normales y que todos los canales necesarios estaban abiertos. Harkavy, que no lucía alianza matrimonial pero el rostro agradable y rubicundo de un universitario, tras las vacaciones de invierno les dijo que quizás solo fueran nervios, que ese problema era bastante común, que en esos casos solía producirse un correlativo psicológico semejante a la impotencia sexual. Cuando más se deseaba, menos se podía. Era preciso que se relajaran y se olvidaran de la procreación cuando hacían el amor. En el trayecto de regreso a casa, Stan iba ceñudo. Patty le preguntó qué le pasaba. «Yo nunca hago eso», dijo él. «¿Qué cosa?» «Pensar en la procreación durante...». Patty se echó a reír, aunque se sentía algo asustada esa noche. En la cama, cuando creía que Stanley dormía desde hacía rato, empezó a hablar en la oscuridad, aunque su voz era inexpresiva, sonaba ahogada por las lágrimas. «Soy yo», dijo. «Es culpa mía». Patty se volvió hacia él, lo buscó a tientas y lo abrazó. «No seas tonto», dijo. Pero su corazón palpitaba deprisa, demasiado deprisa. Era como si Stan hubiera descubierto una convicción secreta que ella guardaba sin saberlo. Sin razón alguna, supo que él tenía razón. Algo iba mal y no en ella. Era él. Algo iba mal en él.